Has recibido un email. Asuntos. ¿Alguna vez te sorprendió una coincidencia? ¿Alguna situación en la que te pareció ver con claridad cómo los hilos del destino te decían algo importante? Yo soy Estefano y en el episodio de hoy les voy a hablar sobre diversas personas que les ha pasado algo similar. También se les denomina como serendipia. Según la Real Academia Española, serendipia significa un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. El mes pasado, por ejemplo, yo estaba paseando a mi perro y me encontré con una moneda de Estados Unidos del año 78. Curiosamente, hace muchos años perdí una igual, que conservaba como moneda de la suerte. En este episodio les mostraré diversos casos de coincidencias mucho más interesantes de usuarios de internet, pero primero empecemos con un caso que le sucedió a alguien muy conocido. Esta historia no es mía, pero es muy interesante. En 1974, el actor Anthony Hopkins protagonizó una película llamada La mujer de Petrovka, basada en el libro de George Pfeiffer. No mucho tiempo después de formar parte del elenco de la película, Hopkins se fue a Londres a intentar buscar una copia del libro. Incluso después de buscar en varias librerías, no pudo encontrar copia alguna. Frustrado y sin éxito en su búsqueda, Hopkins se fue a la estación Leicester Square para conseguir un tren que lo lleve a casa, cuando de repente divisó una copia del libro La mujer de Petrovka que parecía haber sido abandonado en un asiento cercano. Naturalmente, él lo agarró. Y si la historia terminase aquí, sería una coincidencia muy divertida, pero la historia no termina aquí. 2 años después, mientras filmaba en Viena, el autor George Pfeiffer visitó el set. Durante una conversación con Hopkins, Pfeiffer le mencionó que ni siquiera tenía una copia de su propio libro, que había prestado su última copia, completa con sus propias anotaciones, a un amigo que lo había perdido en alguna parte de Londres. Hopkins, extrañado, agarró su copia, la cual también tenía anotaciones en las márgenes. Cuando se la mostró a Pfeiffer, el autor confirmó con mucha emoción que era el mismo libro que había perdido. Ahora vayamos con una historia de un usuario de Reddit. Esta la cuenta Molly R. High. Estaba en Savannah, en el estado de Georgia, Estados Unidos, visitando a mi hermano quien se había mudado allí. Yo estaba con una amiga y mi mamá, e íbamos a este supuesto restaurante embrujado llamado la Antigua Casa Rosada. Así que cuando estábamos conduciendo, mi mamá puso la Antigua Mujer Rosada en el GPS y seguimos la ruta. Ya estábamos cerca de nuestro destino, cuando los tres nos decíamos que el restaurante estaba en una zona un poco extraña. Nos habíamos dirigido a este vecindario de apariencia marginal, sin negocios ni restaurantes a la vista. Luego, Siri nos dijo que habíamos llegado a nuestro destino, el cual era una casa en el medio del vecindario, sin ningún nombre en la calle o cualquier cosa que se le parezca a la palabra rosa. De repente mi amiga dice, «Santos cielos, mira», y apunta a nuestro destino. No te miento, lo que vimos a continuación fue una anciana mujer sentada en el pórtico de su casa vistiendo una brillante bata rosa. Fue increíblemente extraño y estábamos muy confundidas, porque nada a nuestros alrededores tenía la palabra rosada o mujer. Entonces mi mamá llama por teléfono a mi cuñada, quien nos dice que el restaurante se llamaba La Antigua Casa Rosada y no La Antigua Mujer Rosada. Y mi mamá empieza a reírse de su error y nos dirigimos a la ruta y llegamos al restaurante. Fue probablemente la más extraña coincidencia que me haya sucedido, y nos hizo sentir a mi amiga y a mí como que estábamos siendo observadas o algo por el estilo. Demasiado extraño, mi mamá continuó el chiste diciendo que tal vez ella es conocida como la Antigua Mujer Rosada. La siguiente historia la cuenta Mobility Twister. Cuando mi hijo estaba en los principios de su niñez, yo pasaba mucho tiempo con la suegra de mi amigo. Mi amigo trabajaba demasiado y la suegra, Carrie, miraba al bebé, lo cual resultaba un poco solitario y aislante. Carrie y yo nos volvimos grandes amigos, incluso tomando en cuenta que ella era mayor que mi propia madre. Yo la apreciaba bastante. Los niños crecieron y perdí el contacto con mi amigo. No hablaba con Carrie en eso de 10 años. Estaba en una aleatoria tienda de segunda mano a más de 80 kilómetros de distancia y habían puesto unos vasos con papel periódico para mí. Y justo al frente de mí, en el mostrador, sobresalía un pedazo del periódico por el viento. Era el obituario de Carrie. Dicho obituario tenía un poco más de un año y pertenecía a un periódico que era de un lugar muy lejos de donde me encontraba. Fue un golpe. Supe que ella me había mostrado eso.
Descansa en paz, dulce Carrie. Hiciste de mi vida algo mejor y me enseñaste a hornear. La siguiente historia es de Been Through It. En 1983, a los 12 años, sufrí una conmoción cerebral jugando con mi hermano. Éramos pobres y no teníamos hogar, así que pasaron un par de días antes de que mi madre me llevara a uno de los hospitales locales. Terminé allí unos días más, que fueron muy confusos. En fin, había una enfermera que venía a verme y era muy amable. Me traía galletas y otras cosas. Me encantó, pero no la volví a ver el último día que estuve allí. Unos 7 años después, trabajaba repartiendo autopartes en una tienda local. Me hice muy amigo del coordinador de repuestos de una gran constructora, y él no paraba de hablar de la esposa de su mejor amigo. Decía, es tan maravillosa, dulce y todo eso. Y deseaba que su esposa fuera tan genial como la de este tipo. O sea, lo escuché hablar maravillas de ella casi todos los días durante 6 meses. Unos 2 años después conocí a mi esposa, y poco después nos casamos. Por cierto, es 14 años mayor que yo. A través de la conversación, que es el pilar fundamental de nuestra relación, me he dado cuenta de que mi esposa no es solo la enfermera de la que yo estaba enamorado cuando tenía 12 años, sino que también es la esposa del mejor amigo de aquel chico. En otra anécdota, juraría haberla visto cerca de la orilla del lago durante los fuegos artificiales del 4 de julio del 76. Ella confirmó que estuvo allí ese día, pero que había bebido y no recordaba en qué parte del lago se encontraba. Había miles de personas ese día. Llevamos 26 años casados. Sigo profundamente enamorado de ella y creo firmemente que es mi alma gemela. No soy nada espiritual, pero hace un par de semanas hubo un encuentro que me impactó un poco. Tomé el tren para hacer una ruta de senderismo y acampar durante unos días, terminando en un pueblo que solo había visitado brevemente una vez, un par de años atrás, en la noche de las hogueras. Mientras me dirigía a la estación, una mujer de mediana edad, de aspecto completamente normal, me detuvo. ¿No crees en las almas?, me dijo. ¿Qué?, dije yo. No crees en las almas, pero también sabes que perdiste la tuya, dijo ella. ¿Qué quieres decir?, le respondí. No tienes absolutamente ninguna aura. Empecé a alejarme de ella y simplemente ella alzó la voz para gritarme. Te hicieron un procedimiento médico en el cerebro y tu alma se fue. Por supuesto, todo esto suena a disparate de una loca, para cualquiera que pudiera oírlo, pero hace 15 años, cuando yo tenía 18, me sometí a 16 sesiones de terapia electroconvulsiva. El hecho de haber recibido tantas sesiones en tan poco tiempo, y a una edad tan temprana, me dejó muchas secuelas negativas, difíciles y duraderas, con las que todavía lucho. Pero uno de los sentimientos más persistentes es lo que solo he podido describir como aquello que me hacía ser quien era, como si mi esencia, mi chispa, hubiera desaparecido. Nunca supe cómo expresar este sentimiento con palabras precisas, así que, a pesar de mi incredulidad, siempre lo he descrito como si me hubieran arrancado el alma. No me pasó a mí, pero es una historia que escuché. El hombre que contaba la historia era del Reino Unido y estaba de vacaciones en Grecia. Salió a caminar y pasó junto a una cabina telefónica pública que empezó a sonar. Por impulso contestó, y era su banco, llamándolo por una actividad inusual en su cuenta. El banco empezó a hacerle preguntas, pero él seguía desconcertado por cómo el banco sabía dónde estaba. Esto fue a principios de los años 90. Y les preguntó cómo habían obtenido el número. El banco le dijo que era el número que tenían registrado. Él les dijo que eso no podía suceder porque estaba en Grecia, y aquello era una cabina telefónica pública. Entonces el banco intentó averiguar qué había pasado, y entonces lo entendieron. En lugar de marcar su número de teléfono, marcaron por error su número de cuenta, que casualmente era el mismo número de una cabina telefónica en otro país, justo por el que él pasaba en el momento en el que lo llamaron. ¿Qué probabilidades había de que eso ocurra? Por lo menos 3 a 1. Esta historia la cuenta Emily Jobot. Por una serie de circunstancias extrañas, nunca había conocido a la mejor amiga de la hermana mayor de mi mejor amiga, a pesar de que yo también era muy cercana a la hermana y pasaba mucho tiempo en su casa. Finalmente nos conocimos una noche y estábamos todos sentados alrededor de la mesa de la cocina charlando. Ella y yo somos grandes amantes de los gatos y estábamos hablando de nuestros gatos pasados y presentes. Le conté la loca y horrible historia de cómo mi gato había estado desaparecido desde la noche de mi baile de graduación. Mi gato tenía 13 años y yo estaba devastada.
Le mostré una foto de él y ella dijo algo así como: no quiero darte falsas esperanzas, pero se parece mucho a este gato que mi papá empezó a alimentar en nuestro patio trasero hace unas 3 semanas. No tenía collar, así que mi papá pensó que era callejero, pero está bastante gordito. Eran como las 11 de la noche, pero mi amiga y yo inmediatamente nos subimos a mi auto y fuimos a casa de la chica. Tan pronto como salí del auto y grité su nombre, vino corriendo. Le faltaba un diente de una aventura anterior, así que le abrí la boca a la fuerza para asegurarme de que era él. La amiga vivía a unos 5 kilómetros de mi casa. Después de averiguar qué había pasado y lo increíble que era la coincidencia, me quedé alucinado. Todo se alineó a la perfección para que recuperara a mi pequeño. Todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo. La siguiente historia es de Eddie0715. Esto me dejó muy desconcertado. Es toda una historia. Conocí a una chica que trabajaba en el mercado de agricultores. Nos veíamos los sábados y charlábamos de vez en cuando. Al final intercambiamos nuestras cuentas de Instagram. Descubrimos que a los dos nos gustaba la elaboración casera de cerveza y la fermentación. Publicó que tenía unos 18 kilos de manzanas y que se le habían acabado los recipientes de fermentación. La contacté y descubrí que éramos vecinos y fui a recoger las manzanas. Decidimos quedar en unas semanas para comparar nuestras cervezas caseras. Cuando quedamos, conectamos enseguida. Ella se había mudado a Boston hace un año después de estar de gira con una banda por Europa. Solo había estado en Boston una vez, en el 2013, pero solo un fin de semana para tocar en un festival. En fin, empezamos a vernos bastante a menudo. Un día estábamos tumbados en la cama, hablando de un futuro en el que teníamos una granja y teníamos también un cerdito llamado François. Mencioné que en una ocasión tuve la oportunidad de pasear a un cerdito con correa. Mientras buscaba dicha foto en mi teléfono, sentí una fuerte necesidad de revisar otra foto cercana. Así que abrí la foto que me llamaba la atención y recordé aquel día. Era octubre de 2013. Estaba afuera de mi residencia universitaria, disfrutando de un día agradable, cuando de repente pasó un grupo de metales tocando. Llegaron a una pequeña plataforma que había afuera y tocaron durante unos 10 minutos para que la gente que estaba afuera disfrutara del día y luego siguieran su camino. Llegaron a una pequeña plataforma que había afuera, tocaron durante unos 10 minutos para la gente que estaba allí disfrutando del día y luego siguieron su camino. Me parecieron geniales, así que les tomé una foto y disfruté de la música. Volviendo al presente, esta foto me pareció importante. La abrí, me giré hacia ella y le pregunté: ¿conoces a esta banda? Me mira y me dice: ¿ves a esa persona en el centro de tu foto que te está mirando? Sí, dije, soy yo. Me volví loco. La oportunidad de ver a esa banda cuando pasaron por allí, que ella formara parte de ella y que estuviera allí ese fin de semana, tomar esa foto, enfocarla mientras me miraba a los ojos, encontrarnos 8 años después, ser vecinos, salir juntos y encontrar esa foto mientras estábamos uno al lado del otro. He tenido muchas coincidencias en la vida, pero esa es una de las que más me sorprende. Muchas gracias por quedarte hasta el final, y si has tenido alguna experiencia extraña como estas, házmelo saber. Soy Estefano y nos vemos a la próxima.